Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Se ven bonitos desde acá. Dios les bendiga mucho. Bueno, queremos hacer énfasis en tres cosas. Primero que todo, eh, recordar y reiterar la clínica para el alma. Por favor, asistan. ¿Cuántos de aquí nunca han asistido a una clínica para el alma? Levante la mano. Bienvenidos. Escríbanse, por favor, que es una gran bendición. ¿Vale? Segundo que todo, otro anuncio que quiero reiterar, que la iglesia quiere reiterar. Día del Padre dentro de 8 días, por favor, venga. Venga que va a ser un espacio diferente, va a ser un espacio especial. Por favor, eh, acompáñenos, ¿vale? Tercero, ya miro su celular. Mírelo, por favor, que esté en silencio o póngalo en modo avión. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar. ¿Estamos listos? ¿Alguien está esperando una palabra diferente hoy? Esperemos que así sea, ¿vale? Esperemos que así sea. Entonces, damos gracias a Dios, doy gracias a Dios por la oportunidad que nuevamente me da de estar acá. De verdad que es un privilegio, da miedo, da nervios, tengo que decirlo, tengo que confesarlo. Pero bueno, Dios es el que hace las cosas y si Dios lo permitió es porque viene algo bueno, hay algo bueno aquí, ¿cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar? De la familia. Y específicamente, ¿qué de la familia? Ah, bueno, ese es el sitio. Algunos dirán, bueno, yo no abandono, ¿qué será esto? Vamos. En el transcurso de la charla vamos a, o se va a dar cuenta de que en realidad se trata del yo no abandono, ¿cierto? La familia definitivamente es un reto en todos los sentidos de la palabra. Y dentro de esos retos está los hijos. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos van a ser padres? Roselyn, levante la mano. ¿Cuántos son hijos acá? Todos somos hijos, ¿cierto? La palabra de Dios hoy nos trae acerca de los hijos. ¿Qué son los hijos? ¿Saben ustedes qué son los hijos? ¿Qué son los hijos para cada uno de ustedes? Un regalo de Dios, ¿sí? ¿Qué más? Una promesa, nuestro fruto, ¿sí? Nada más. Ya, bien. Pues ustedes tienen toda la razón. ¿Qué son los hijos? Son todo lo que sus mercedes acaban de decir y cada uno de ustedes. Son un regalo, son una herencia, son una recompensa. Eso no lo digo yo. Aunque todos sabemos los que somos padres, la bendición que es ser padre. Pero quiero que abramos nuestra Biblia en, en el Salmo 127, por favor. Y vamos a ver la Biblia que dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué dice más? Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayas tarde y reposas y coméis del pan de dolores, pues que a su amado para dar a Dios en el sueño. Definitivamente los hijos se ha formado hoy en día un reto criar. Casi siempre hemos escuchado de que en los tiempos de antes, cuando yo era, no se vivía esto, cuando yo era, no pasaba esto, lo otro. Los hijos siempre han estado allí presentes en cada uno de nosotros y nosotros también empezamos a hacer comparaciones de lo que antes era y que ahora no es. Estamos viviendo unas épocas difíciles, unas épocas bien difíciles en el que hay una línea muy delgada, bien delgada en el que si es así o no es así. ¿Por qué?
porque hoy en día se están imponiendo una cantidad de cosas para la educación de nuestros hijos que a veces nosotros adoptamos pensando que son buenas, pero que en realidad no son buenas y que no son ni siquiera bíblicas. ¿Alguien conoce un ejemplo de esto? ¿Nadie? Sí. Entonces la sociedad dice hoy en día psicológicamente y todo esto dicen, deje crecer al niño. ¿Han escuchado la palabra que dice, no le impidas su crecimiento de su personalidad y no interfiera? ¿Han escuchado esto? Y uno dice, oiga, de verdad, que el niño escoja. Pero entonces vamos a la palabra y nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Instruye al niño en su camino. Entonces, si somos nosotros como padres, no somos los que instruimos a nuestro niño, ¿quién lo está haciendo? ¿O de qué manera lo están haciendo? ¿A dónde están aprendiendo? ¿Qué fuente están teniendo de información? Difícil, difícil el tema. Difícil el tema porque cada vez hay leyes más que como que le enseñan al niño a ser más autónomo y como que yo tengo mis derechos y yo tengo esto y yo no sabía que yo podía hacer esto porque siempre estamos y nos enseñaron que tenemos que ser sujetos a los padres y eso está bien, pero hoy en día como que hay un tema en que usted ya no necesita pedir permiso a sus papás, usted ya es una persona libre, usted ya tiene que esto y como que están adoctrinando y diciendo entre comillas, están diciendo, no le haga caso a su papá, a su mamá, esos consejos no. Mire que hay un lado aquí donde verdaderamente es la verdad. ¿No le gustaría a usted tener el desarrollo lo que usted quiere? ¿Usted cree que un niño de 4, 5, 6 años, 8 años tiene el criterio suficiente para decidir algunas cosas que todavía no tiene edad? En lo absoluto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como padres? Instruir al niño en su camino. Yo quiero pedirle el favor a mi esposa que pase por acá. Y saben que, ¿cuántos habían escuchado a predicar a mi esposa? Esta mañana predicó. Qué bendición. Qué bendición. Y quise pedirle el favor de que me apoyara porque definitivamente siento que Dios puso una palabra muy bonita en la boca de ella esta mañana y quiero que también sea para ustedes y nos complementamos. Entonces, decimos que nuestros hijos son definitivamente un regalo de Dios, un, un don que Dios nos está dando a través de nuestros hijos. Entonces continuamos leyendo ahí. Buenos días. Dios les bendiga. El Salmo 127 en el versículo 3, aquí está en Reina Valera, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre. En la versión, la traducción viviente dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte, los hijos que nacen a un hombre. Entonces, nos está diciendo aquí las respuestas que algunas personas dieron, es que los hijos que son un regalo. Dice que los hijos son herencia y son una recompensa. Y me llama la atención porque dice que son un regalo del Señor. O sea, que no es un regalo que nos da cualquier persona, sino ¿quién nos da ese regalo? El Señor. Por lo tanto, los hijos son una bendición. Los hijos no son una carga, los hijos no son un obstáculo para cumplir metas, los hijos no son algo negativo. Si es un regalo de Dios, es porque es algo totalmente bueno. ¿Que es un reto? Sí. ¿Que es algo difícil? Sí. Nosotros como padres tenemos el reto de educar a hijos
y es algo difícil y obviamente no lo podemos hacer pues sin la ayuda de Dios. Entonces, dice que son un regalo. Un regalo significa una dádiva voluntaria, algo que se da a alguien. Y más, si es un regalo de Dios, es algo más especial todavía. Dice que son una herencia. En la Biblia la palabra herencia, en el griego el significado es más amplio porque se dice que es una posesión de un bien estable y permanente. O sea, no es simplemente un bien cualquiera, sino es algo estable y permanente. También dice que son una recompensa, o sea, una retribución, una gratificación, un premio. Entonces miremos la cantidad de cosas con las cuales describe aquí la palabra de Dios en el versículo 3 de acerca de qué son los hijos. Dice que cosa estima el fruto del vientre, como muchos decían que es el fruto del amor. Es el fruto del amor entre una pareja, hombre y mujer. Precisamente es esa retribución especial, son los hijos. Y la pregunta es, ¿qué se hace con los regalos? ¿Qué se hace con una herencia? ¿Qué se hace con una recompensa? ¿Será que hoy en día vivimos lo que nos dice la palabra? O sea, si es un regalo, usted por lo menos con un regalo, ¿qué hace? Exactamente, lo cuida con una herencia. Basta. La disfruta, ¿no? Claro, esto me dejó mi padre, esto me dejó mi madre, la disfrutamos. Con una recompensa. Si vemos lo que es regalo, herencia, recompensa, ¿qué trae al corazón? Satisfacción, trae felicidad, trae llenura, trae plenitud. Y eso es lo que debe hacer los hijos de nosotros. Como decíamos, no son una carga, los hijos no son obstáculos, no son cosas negativas. Y un hijo es un regalo de Dios. Por tanto, cuando un hijo viene al mundo, no es porque el destino o porque se descacharon o porque vino porque sí, no. Vino porque es un regalo de Dios. Hay que entender primeramente lo que son verdaderamente los hijos para nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, ya tenemos claro de que los hijos son un regalo de Dios. Ahí no hay entra otra cosa. Son un regalo de Dios. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros con nuestros hijos? La responsabilidad de nosotros con nuestros hijos es enseñarles el temor a Dios desde temprana edad. Desde muy temprana edad. ¿Por qué? Porque muy seguramente, como le decía hace un momento, hay otros factores, otros mensajes subliminales en amigos, en colegios, en una cantidad de cosas que también les está enseñando. Que cuando ellos tienen la edad de la aborrecencia, nosotros le decimos que es la adolescencia. Porque son en una época en la que, uy, Dios mío, con nada están felices, con nada están contentos, a todas horas se quejan, que todo eso. Van a llegar un momento en que van a tener una herramienta verdadera, eficaz, que viene del conocimiento previo que enseñó papá y mamá en la casa. No permitamos que nuestros hijos reciban otra información que no sea la palabra de Dios y su sabiduría. No hay pierde, familia. No hay pierde allí. No hay pierde. Por más de que la sociedad o el mundo o las corrientes, todo esto digan, no, eso no es necesario, porque definitivamente lo que nos dice la sociedad y todo es de que la palabra de Dios y todo esto está mandado a recoger. Yo les pregunto, ¿por qué está el mundo como está? Porque cada vez está más perdida y se ven más cosas raras y cosas insólitas y de todo eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que se alejaron de la palabra de Dios. Definitivamente esta es la palabra de Dios. Esto es una palabra de Dios que debe ser impartida a nuestros hijos y nosotros somos responsables de ello. ¿Vale? Algo que me impresionaba hace un tiempo es que, bueno, hablando acerca de los hijos que no son para descuidarlos, existe un canal en YouTube y es un señor de nombre Rob Kenny, más o menos algo así se llama él, y tiene un canal de YouTube en donde él enseña cosas
esenciales que debe enseñar un padre a un hijo. Cosas como, por ejemplo, cómo atar el nudo de una corbata, cómo afeitarse, cómo resolver problemas en la casa, como por ejemplo cuando hay una cañería destapada, cosas así. Y este señor creó este canal por dos razones. La primera porque en pandemia se quedó sin empleo y entonces como todo el mundo, o sea, con la mayoría de personas recurrieron a, pues, a las redes sociales para hacer algo y para tener así una entrada. Y otra razón es porque él a los 14 años fue abandonado por su padre. Entonces vio la necesidad en crear como esa ayuda para los jóvenes y las personas que no tuvieron esa figura paterna y que no hay quien les enseñe esas cosas tan básicas que debe enseñar un padre a un hijo. El canal se llama Papá, ¿cómo lo hago? Y uno no sabe si pensar si eso es bueno o malo. Bueno, porque pues alguien nace con la iniciativa de decir, bueno, hay un problema, que hay muchas personas que no saben hacer esto, pues yo voy a hacer la solución de enseñarles algo práctico en la vida diaria cómo hacerlo. Pero también triste porque son cosas que, como él decía, las tiene que enseñar un papá a un hijo y muchas veces no pasa así. Las cosas que por lo menos debemos hacer con nuestros hijos es enseñar cosas, no solamente la palabra de Dios, sino cosas básicas. Un padre no puede estar ausente porque es esa figura que enseña al hijo muchas cosas, como la identidad, enseña a resolver problemas, es por lo menos lo que este hombre hace acerca de enseñar, imagínense cosas tan básicas como afeitarse, porque él, aunque tuvo su papá, estuvo el papá ausente. Y es que esa es la situación también, no solamente que hay padres y madres que abandonan, que eso es lo que se vive hoy en día, mucho abandono de padres y madres, no solamente que no están físicamente, sino que aunque estén físicamente, no están ahí. Vemos papás y mamás que están en otras cosas distraídos, están distraídos, puede ser mismo dentro de la casa, pero están distraídos con celular, con redes sociales, están distraídos con el trabajo que absorbe muchísimo hoy en día el tiempo de los papás, tiempo de calidad con los hijos, y esto obviamente genera unas brechas impresionantes en la vida de los jóvenes. Nos impactaba por lo menos la noticia que tristemente pasamos ayer, que supimos ayer acerca de este atentado que sufrió este personaje en el cual quien tristemente está involucrado es un menor de edad, o sea, de apenas 15 años. Eso es muy triste, o sea, es prácticamente un niño. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay esa ausencia de papá, y siempre que pasa algo así, decimos todo el mundo, y los papás de ese joven, y los papás de ese niño, y los papás de ese muchacho, ¿dónde están? Pues claramente se ve que ahí, lógicamente, no, tal vez no estuvieron. Pero ¿qué pasa? Que tristemente en estos jóvenes que son tan vulnerables a recibir cualquier doctrina, cualquier adoctrinamiento, cualquier lavado de cerebro para enfocarlos más, son instrumentados para hacer cosas negativas cuando no debería ser así. Esas vías deberían ser aprovechadas para otras cosas y no para hacer cosas malas. Hay otro tipo de abandono, ¿no? A esto nos lleva a pensar de que, y esto lo hemos hablado de pronto en otros espacios, y es el abandono y en lo que también está imponiendo el tema de hoy en día las familias, es en el tema económico. Está difícil porque a veces la economía de papá solamente no alcanza para suplir las necesidades de nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Mamá también tiene que muchas veces salir a conseguir parte del sustento o si no es el sustento completo o complementar esa ausencia. ¿Por qué digo esto que a veces ese otro tipo de abandono? Porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, a veces nosotros queremos ser mejores versiones de lo que fueron con nosotros. ¿Cómo así? Yo no quiero que mi hijo pase la necesidad que yo pasé. Yo no quiero que mi hijo aguante la hambre que yo aguanté. Yo no quiero que mi hijo sea rechazado en el colegio por no tener lo que a mí me faltó cuando me rechazaron en el colegio. ¿Alguien está devolviendo su mente de pronto a estas situaciones? Yo no quiero que mi hijo esto y lo otro, pero hay algo tras bambalinas detrás, camuflado, en el que yo no quiero que mi hijo sufra por esto, pero está sufriendo por otro lado. Que por querer dar y suplir, estamos abandonando. Entonces, ¿qué pasó? Papá, mamá salió a trabajar y muchacho quedó en la casa. Y muy seguramente, y esto está pasando, este aparato
fue creado para comunicar y acercar distancias y para mejorar la vida de muchos. Pero ¿sabe que este aparato está distanciando familias? Este aparato está apartando los hijos de los padres. Este aparato está apartando a papá y a mamá. Este aparato está desplazando el tiempo que es necesario usar en nuestros hijos por estar ahí. Y el hijo hablando y yo, ¿sí? Mitad. No estamos en contra o nadie está diciendo que no hay que suplir todo ese tipo de necesidades, pero sí. Pero implícitamente también está siendo un fenómeno dañino a las iglesias, a las familias. ¿Por qué? Por querer suplir algo, está también dejando abandonado o de lado algo que es tan vital, que es presencia de papá y mamá. Hace poco hicieron en España un experimento en donde le ponían muchos regalos y juguetes, tecnología a los niños y les preguntaban, ¿están todos estos regalos? Pero también está la pregunta, ¿quieren estos regalos o quieren tiempo con su papá y su mamá? ¿Y qué creen que escogieron estos muchachos y niños? Tiempo con mi papá y mi mamá. Tiempo con mi papá. Lo que pensamos nosotros que es beneficioso para ellos, que estamos como entreteniéndolos, estamos reemplazando algo vital para ellos, que es el tema de papá y mamá en casa. También hay otro ejemplo, otro experimento en donde dijeron a ciertos niños, le dijeron, los conectaron a un aparato, entre comillas, ahí dijo, necesito que imaginen su papá ideal. Y los niños empezaron a imaginar, todo esto era un experimento. ¿Listo? ¿Ya imaginaron su papá ideal? ¿Cómo es su papá ideal? Listo. Listo. Resulta que su papá ideal se lo vamos a presentar y hacen entrar papás. Entonces se sienta el papá, X persona se sienta al lado del niño y yo soy su papá ideal, el que usted pidió. Conmigo va a tener esto, no va a tener regaños, no va a tener esto, va a tener juguetes, va a tener esto, ta. ¿Quiere eso? Sí, claro, ese es el papá, yo no lo voy a regañar. ¿Qué es lo que más le gusta? Yo le voy a suplir esto, listo, vámonos. Pero esto quiere decir de que yo lo tomo en las manos, salimos del salón y ya no va a volver a ver a su otro papá. ¿Qué crees que pasó? Definitivamente resultaron, yo quiero mi verdadero papá. Todos, no hubo ninguno. Entonces a veces lo que pensamos creer que es beneficioso para nuestros niños, lo que les estamos haciendo daño. Tiempo de calidad con nuestros hijos. Así sea media hora, familias, cuando lleguemos de descanso, hablar, disfrutar una comida, mirarnos a los ojos. Cuénteme qué le pasó en el día, cuénteme qué pasó esto aquí, allá, reír, disfrutar. Todo eso es tiempo de calidad que sus hijos, estoy muy seguro, nunca lo van a olvidar y van a decir, me acuerdo cuando mi papá y mi mamá se sentaban con nosotros en la mesa a comer una pasta, un caldo, un sancocho, lo que sea, y lo disfrutábamos y nos reíamos y nos contábamos y nos molestábamos y bueno, todo eso. Tiempo de calidad en familia con ellos. Entonces, amar no es abandonar. Parte del amar es enseñar, es estar ahí. Yo recordaba esta mañana que hace unos años cuando mis hijos estaban en el colegio, ellos estudiaron en un colegio de acá de la zona, en un colegio distrital. Pues ustedes saben que en los colegios distritales hay muchísimos niños por salón y las reuniones para entregas de notas y boletines son entre semana, no son los fines de semana, como de pronto sí hacen algunos colegios privados. Entonces notaba ahí acerca de que si se citaban a los papás, casi nunca iban, digamos de 40 alumnos que hay en un salón, ni siquiera la mitad, por ahí 10 papás o 12, por mucho van a la entrega de informes de calificaciones de sus hijos. Y no es porque no puedan, muchas veces sí pueden, pero no quieren, porque ellos pueden pedir permiso en el trabajo un momentico, de alguna manera suplir eso, o que alguien de la familia pueda estar ahí, pero es estar ahí.
Y entonces nota uno y los mismos profesores decían, es la ausencia de los papás en todo, en las notas de sus hijos, en la parte escolar de sus hijos. Durante las diferentes etapas nosotros no debemos abandonar desde cuando son pequeños, porque hay muchas cosas que enseñarles a ellos. Durante la juventud, durante la adolescencia, aun cuando son adultos, sabemos que los papás no abandonamos. No sé si conocen la frase o les suena Amor y Control. Amor y Control es una canción y en una parte de la canción dice, el deber de un padre no termina nunca, no termina jamás. Y es así, solamente que acompañamos de diferentes maneras. Cuando ser niños son unas cosas y a veces decimos nosotros, niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y es así. Se acompaña de diferentes maneras. Cuando se tiene hijos pequeños se acompaña obviamente de una manera, hay que estar más presente, más pendiente y todo eso. Cuando se es adolescente ya empiezan a cambiar las cosas, acompañamientos de otra manera. Y cuando se es adulto obviamente ya no podemos estar tan metidos en sus vidas, pero tiene que haber igual un acompañamiento, no es abandonar del todo. ¿Por qué? Porque ellos van a necesitar más apoyo de nosotros en muchas áreas, como por lo menos en oración, cubrirlos en oración siempre. Un buen consejo que sea de parte de Dios. Hay que estar siempre presente en la vida de nuestros hijos. El Señor nos enseña en Proverbios 22:6 lo que decía mi esposo, que debemos de dirigirlos desde pequeños en el camino correcto, dice la palabra. La versión dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Y esto es una promesa también porque si se enseña esas cosas desde pequeño, puede que pase. No digo que no, porque la vida no es perfecta y Dios no nos garantizó que todo fuera color de rosa. Tendrán momentos en los que quizás quieran ellos desviarse del camino, pero siempre van a llegar más adelante. Porque dice que estas palabras, esas enseñanzas, aun cuando sean mayores, cuando sean personas adultas, las van a alcanzar. No hay familia perfecta. No hay hijos perfectos, no hay papás perfectos. Hoy en día las familias, si no un gran porcentaje, son familias disfuncionales, padres separados, tus hijos y mis hijos y toda esta situación. Eso es lo que es la actualidad, ¿cierto? Pero para reforzar un poco lo que dice mi esposa, definitivamente cuando Dios habla a una familia y queda esa semilla lo perseguirá hasta cuando Dios cumpla la obra en él. Voy a poner un ejemplo. Así entre muchos. ¿Quiénes conocen a Billy Graham? ¿Conocieron o escucharon de Billy Graham? ¿Quién era Billy Graham? Gran evangelista, de talla mundial, de talla que los presidentes norteamericanos acudían a él para pedir consejo. Alguna vez le dijeron que se lanzara de presidente de Estados Unidos porque definitivamente él ganaba a ojo cerrado. Una persona muy prestigiosa. Ya murió. Pero ¿sabían de que él tuvo un hijo que tenía problemas con el alcohol y la drogadicción y que él luchaba con eso? El gran Billy Graham tenía un tema allí guardado. Y eso no le impidió cumplir su ministerio. Pero tiempo después, ¿saben quién es Franklin Graham? Continuó con el legado de su papá. Tiempo después, cuando Dios restauró esta vida. Ustedes han visto los regalos que vienen a los niños de aquí en esta iglesia, en todo el mundo, que son Samaritan, que vienen de aparte de Samaritan. Es la fundación y es el legado de Franklin Graham, hijo de Franklin Graham, en las manos de Dios. Entonces, cuando aprendemos a soltar también las cosas, nuestros hijos en las manos de Dios, aunque en algún momento se porten rebeldes, aunque en algún momento se vayan a desviar o algo, si hubo una semilla o una palabra, confía en Dios. Porque la promesa de Dios es para la familia. ¿Qué dice la promesa de Dios? Mi casa y yo serviremos al Señor. Y esa promesa también es para usted y para mí, para todos los que estamos acá. ¿Por qué no hablar también? No podemos dejar por fuera y hacer un reconocimiento también, porque hablamos de los hijos, pero también tenemos que reconocer a esos padres
que dejaron de lado sus sueños y sus metas por estar al lado de sus hijos. Voy a hablar algo íntimo y en este momento quiero también dar gracias a Dios por la esposa que me dio, porque mi esposa es profesional, diseñadora de modas profesional, pero no contábamos con un episodio de hace 24 años que ella decidió abandonar sus sueños y todo por ser profesional también en lo que hoy hace, que es ser una excelente madre. Y ella abandonó sus sueños y todo eso. Y no sé cuántas personas aquí hayan abandonado sus sueños, sus metas también por sacrificarse y sacar sus hijos adelante. Eso también tiene que contar, eso también tiene que servir. ¿Para qué? Para que ustedes, hijos que están acá, también tienen que caer en cuenta de lo que Dios hace para protegerles. Dice la palabra de Dios en así que como somos sus hijos, también somos, no, perdón, eso va después. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que contiene una promesa. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y tendrás una larga vida. Hijos que están acá, honren a su padre y a su madre. Hijos que están acá, valoren lo que Dios habla a través de su papá y su mamá. Tal vez el amor de Dios en esas palabras no van acompañadas de consentimientos, no van acompañadas de una caricia, tal vez van acompañadas de un reclamo, un regaño, diciendo eso no se hace así o algo así. Pero ahí está impregnado definitivamente el amor de Dios guiándolos. Ahí también va el amor de Dios cuidándoles, porque es la responsabilidad de nosotros como padres. Saben que amar también es disciplinar. La Biblia dice que en Proverbios 22:15 que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Eso quiere decir que si viene ligada es porque nacemos necios. Los seres humanos nacemos necios, nacemos con esa maldad en nuestro corazón y que obviamente debemos corregirla. Pero Dios nos enseña cómo. Dice que padres, en Efesios 6:4, que padres no provoquemos a ir a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. También dice que habla de no menospreciar la disciplina, le habla a los hijos, en Hebreos 12:5-6, porque Dios a quien ama, disciplina. Lo que pasa es que debemos saber cómo hacerlo. Cuando no sabemos cómo hacerlo, pues obviamente tenemos que acudir al Señor para saber cómo hacer esto. Y por último, amar es algo que de pronto no lo tenemos como muy presente. Y amar es adoptar. El Salmo 27:10 dice que aunque padre y madre me dejaren, con todo Dios me recogerá, lo está diciendo David. De pronto hay abandono de muchas maneras, de pronto hemos sido abandonados, de pronto no sé cuál sea la situación, pero Dios está dispuesto a adoptar y también amar para nosotros, o sea, aprender esas enseñanzas del Señor, también debemos adoptar. En la Biblia hay varios ejemplos de adopción. Está el de Moisés cuando fue adoptado por la hija del faraón. Fue una circunstancia que se tenía que dar así, pero ahí hubo una adopción. Él fue adoptado por la hija de faraón. Esther, en el libro de Esther, en el capítulo 2, en el versículo 7, también habla acerca de esto. Esther fue una niña que ella, desafortunadamente sus padres murieron, ella era huérfana. Y quien la adoptó fue Mardoqueo. Mardoqueo era primo de ella y la adoptó como suya. Está el ejemplo también de José y María que adoptaron a Jesús. Entonces, la adopción es una metáfora de la salvación. ¿Y si saben por qué? Porque nosotros éramos hijos del pecado. ¿Y quién nos adoptó a nosotros? Exactamente, y fue por medio del sacrificio de la cruz.
de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, que somos adoptados hijos de Dios y podemos ser llamados hijos de Dios. A veces el mundo tiene un concepto errado acerca de esto y la gente dice normalmente, no, es que todos somos hijos de Dios. Y no, no todos somos hijos de Dios, que somos criaturas de Dios, sí, porque Dios nos hizo a todos los seres humanos de esta tierra. Pero venimos a ser hijos de Dios cuando nos decidimos por Cristo. ¿Por qué hablamos también de esto? Porque, como les decía hace un momento, hay familias donde vivimos todos, pero hay niños que no son mis hijos. Y allí también tenemos que ser padres. Allí tenemos que también tener en cuenta de que si yo tomo la decisión de estar con esta persona y que esa persona tiene hijos que no son mis hijos, tiene que haber un tema definitivamente de adopción. También venimos siendo padres. No solamente porque yo quise juntarme o hacer vida marital con la persona, sino porque también tiene que mirar de que ella viene o él viene con unos hijos que también tienen que ser adoptados. ¿Por qué no? Si Dios nos adoptó a nosotros. Hay una historia bien particular, a largo rasgo las voy a contar así rápida, una historia rápida bíblica, que es con David y Jonathan. David y Jonathan, que eran súper amigos, partner, parceros, amiguísimos, pero definitivamente dice la Biblia que cuando sufría el uno, sufría también el otro. Cuando se gozaba el uno, se gozaba también el otro. Pero Jonathan era hijo del enemigo de David. ¿Sabían eso? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando definitivamente Saúl y toda esta gente muere, y entre esas muere Jonathan, pasa tiempo después y David se acerca a aquella provincia a preguntar si había quedado algo de Jonathan. Y alguien le dijo por allí, sí, quedó un hijo que se llama Mefiboset. Mefiboset. No, a mí se me dificulta eso. Seth. Entonces, Seth, hijo de Jonathan, definitivamente en el momento de cuando hubo todo eso y que le mataron la familia y toda la situación y hubo esa conquista, todo eso, dice que lo llevaba una criada, lo dejó caer y le dislocó la cadera y él quedó lisiado de por vida en sus dos pies, tal cual dice la Biblia. Dice que David lo manda llamar y lo honra y le dice que será como de su familia. Lo adopta y no lo adopta como un hijo de criado o como un criado, lo adopta como Dios nos adopta a nosotros. Porque le dice que comerás a mi mesa, le dice, comerás a mi mesa y tendrás los mismos privilegios. Los mismos privilegios que tienen mis hijos los va a tener el hijo de Jonathan. Yo no sé si eso le habla a usted de aquellas familias que a veces hay roces y problemas en los que es que no es mi hijo. Es que es mi hijo y entonces esto y lo otro y hay una cantidad de problemas y a veces nosotros en consejería recibimos este tipo de cosas y uno decía, Dios, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá o qué consejo dar cuando es que, por favor, no tómenlo de la mejor manera y vuelvan y no me van a decir al pastor qué cosas de pronto que me van a regañar? Es que es mi plata y mi plata yo la disfruto con mi hijo. Y su plata pues disfrútela con su hijo. Entonces, ¿a dónde está la adopción? ¿A dónde está la adopción? Si es que definitivamente cuando hay un vínculo conyugal, yo definitivamente la amo a ella con lo que ella viene. No únicamente a ella.
porque yo no le podría decir a ella, yo la amo a usted, pero abandone sus hijos. ¿De qué estamos hablando? Hay otro tipo de adopción. Estamos hablando de hermanos mayores que tuvieron que hacerse cargo de sus hijos, de sus hermanos. Estamos hablando a las abuelas que cuidan sus nietos, la responsabilidad que también se tienen allí. El tío o la tía que hace parte de la formación de este muchacho. Son adopciones. Estamos hablando también a toda esta parte de personas que por algún lado se sienten resegadas de que yo no hago parte de X familia y que definitivamente tiene que haber una adopción, pero una adopción verdadera, como la verdadera adopción que Dios y el Señor Jesucristo hicieron por nosotros. Entonces, vemos que el no abandonar implica muchas cosas. Implica estar presente, implica amar, y amar también implica muchas cosas. Enseñar es disciplinar, pero con amor. Implica estar ahí, implica conocer a nuestros hijos. Implica también el que, lo decíamos esta mañana, que implica el saber pedir perdón y perdonar. Hay muchos papás que no les enseñan a sus hijos a pedir perdón. Es decir, que a veces se comete, o sea, como papás cometemos muchos errores con nuestros hijos, pero no nos acercamos a ellos, así sean muy pequeños, a pedirles perdón. ¿Y por qué no? Si es que son niños, ellos entienden y ellos van a ver más un ejemplo acerca de acercarnos a ellos y decir cuando hemos fallado como papás. Siempre hay la oportunidad de hacerlo. O sea, el hecho de que ellos sean de cierta edad y nosotros ya seamos adultos, no nos va a quitar autoridad acercarnos a nuestro hijo a pedirle perdón por las cosas que hemos hecho mal, porque hemos fallado, porque tal vez lo reprendimos de la manera que no era. Entonces, amar también es eso, amar es adoptar como el Señor nos ha adoptado a nosotros. El Señor no nos ha abandonado en ningún momento. Nunca podemos decir que estamos realmente solos, aunque como dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él siempre está dispuesto a recogernos a nosotros, a ser nuestro Padre y también a que nosotros heredemos esas cosas de Él. Vemos que hay alguien que sí experimentó verdaderamente el abandono y fue nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera pensaría que no, pero Jesús sí lo entiende. Jesús sabe cuál es el verdadero abandono, porque en el momento más fuerte, cuando Él estaba ya a punto de morir, que entregó su vida por nosotros en la cruz, allí en ese momento Él experimentó el abandono más fuerte de todos, que Él mismo clamó desde su corazón, dice que en las últimas fuerzas Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y saben que ese era el abandono que nosotros como hijos del pecado merecíamos? Pero entonces Él lo llevó por nosotros. Así que si por algún motivo hemos sido abandonados o hemos abandonado, tenemos a quién recurrir para cambiar eso. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Y en lo que podamos adoptar de muchas maneras, como lo acabamos de ver. También hay adopciones espirituales. Hablábamos acerca de, por lo menos hay personas, y en esta localidad se ve que tienen que cuidar hijos ajenos. Por lo menos mamás que están en su casa cuidando niños que otras mamás les dejan a cargo porque tienen que ir a trabajar y están de pronto, los llevan al colegio, cuidan en su casa a esos niños. Eso también es una forma de adoptar, porque mientras está usted cuidando en esos momentos, en esas horas cuidando de ese niño, usted puede ejercer una cierta paternidad o maternidad sobre ellos, porque en ese momento usted puede aprovechar para hablarle del Señor, para engendrar esa vida del Señor en ellos. Así que la maternidad y la paternidad se puede tanto recibir como dar. Y el reto para nosotros es darlo en muchas maneras, no solamente a nuestros hijos biológicos, sino también, como lo decía mi esposo, o sea, hay familias que hoy en día es muy común ver que se integran familias que ya vienen con hijos de todos lados, y a eso nos llama el Señor. O sea, el Señor no nos llama a rechazar, sino al contrario. La palabra adoptar significa acoger, abrazar, recibir. Definitivamente, iglesia, familias,
Dios está muy, muy, muy dispuesto, está presto, está allí, al lado de cada uno de nosotros. Y nos está preguntando en este momento, ¿cuándo te has sentido abandonado? Dios está dispuesto a cubrir eso que cada uno de nosotros sabemos que está allí, a ese rechazo, a ese dolor, a ese abandono, a eso que le generó o nos generó inseguridad, a ese abandono, ya sea por una cosa o por la otra. Romanos 8:17. Con esto ya quiero dar por concluida la enseñanza. Dice, así como nosotros sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Dios quiere acogernos. Dios quiere ver familias rendidas a los pies de Dios, pidiendo sabiduría para guiar a nuestros hijos, porque no es fácil. Oramos por las familias y los hijos de nuestros hijos también, porque son generaciones venideras, pero ¿qué legado estamos dejando en nuestros hijos para que también sean la diferencia? Necesitamos definitivamente familias que hagan la diferencia. Necesitamos familias rendidas a los pies de Cristo. Porque a veces tomamos las riendas de nuestras familias confiando más en nuestra sabiduría y en lo que nos dejaron nuestros padres o suegros que pedir la sabiduría de Dios para guiar. ¿Saben que nuestros hijos son como los martillos? Vaya, compre un martillo a la ferretería a ver si vienen con manual de instrucciones. No vienen con manual de instrucciones. Cada hijo es algo particular y nadie nació aprendido para ser papás. Todos aprendimos en el ejercicio. Todos aprendimos así. Yo me acuerdo cuando mi Samuel nació, era muy chiquitito y yo a veces no dormía porque pensaba que me cogía el sueño, yo le iba a dar el bote y le iba a hacer daño. Nadie ha aprendido. Nadie. Nuestros hijos, cada uno tiene su carácter diferente, cada uno tiene su anhelo diferente. Somos nosotros las personas que podemos ser esos arcos para que nuestros hijos sean unas flechas y los apoyemos a impulsar y a ir lejos, a que cumplan sus metas. En las manos de Dios. Siempre en la mano, en la sabiduría y en el consejo de Dios, que no hay pierde, familias. No hay pierde. Señor, te damos gracias. Infinitas gracias te damos, Dios, en esta mañana por este momento, Señor. Gracias por las familias aquí representadas, Dios. Gracias por cada hijo, cada persona, cada padre de familia, cada madre de familia que sufre y que lleva problemas, inconvenientes difíciles, que a veces no sabe si suplir la parte emocional, la parte espiritual o la económica, Señor. Te pido que traigas fuerzas, Dios, que traigas estrategias. Te pido, Señor, que tú, Señor, des la sabiduría necesaria, la que no falla, para criar a nuestros hijos, para dar esa palabra precisa en el momento preciso de cada etapa de su vida, Dios. Gracias, Señor, gracias por las familias de esta iglesia. Las bendecimos, las bendecimos. Hoy te pido, Señor, que esos lazos
de amor nuevamente, Señor, crezcan, se fortalezcan. Que esa comunicación, Señor, entre Padre e Hijo, Señor, se fortalezca. Señor, te pido porque esas heridas sean sanadas, Señor, que ese perdón por parte de Padre también llegue, que ese perdón por parte del Hijo también llegue. Hoy te pido, Señor, que tú restaures de una manera especial y bonita, Señor, las familias de la iglesia. Oramos por esta abuela, Señor, que también lleva a cuesta, Señor, la crianza de sus nietos. Oramos, Señor, por estos hijos que también no se sienten con la identidad necesaria o no se sienten parte de la familia porque tal vez no es su papá o no es su mamá. Que ellos también sientan, Señor, que tu amor, Señor, les adopta, que tu amor, Señor, les cubre, pero también que tú les das la sabiduría a estos padres, Señor, para poder llegar a cubrir esa área y esa parte tan necesaria que son los padres. Oramos, Señor, por familias sanas de bendición. Oramos por las familias, Señor, para que tú te glorifiques en ellas, Dios. Te damos muchas gracias, Dios. A ti te sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, por tu consejo. No paramos de decirte gracias, Señor, porque tú estás allí, porque tú nos das una palabra de esperanza hoy, tal vez para ese hijo que tal vez es rebelde, para ese hijo que no ha querido. Gracias, Señor, porque tú hoy renuevas fuerzas a las familias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.